Estoy recibiendo con muchísimo gusto a un, yo digo conocido, querido conocido, entrañable amigo de tantos años, y la importancia de pronto de reconocernos sin que haya pasado mucho tiempo, sin vernos, sin que haya habido una relación directa. Esa cosa interesante cuando dialogan las almas, y eso está pasando en este momento con Washington Tavares, con el maestro Tavares, que está invitado por nosotros y que quisimos que pasara el tiempo para que todo el mundo disfrutara del éxito que habían tenido, la selección, su rol, etcétera, para tener este espacio aquí en Quien le da cuerda al mundo. Y creo que él le da cuerda al mundo, por lo menos a nuestro mundo. Bienvenido. Muchas gracias, la verdad que es un gusto. Para mí también. El camino es la recompensa. Me encantó. Cuento la anécdota de esto porque no tengo totalmente el derecho de autor de la frase. Ese día yo no sabía que tenía que hablarle a la gente. Y recordé algo que una señora en Kimberley, que vivía enfrente del hotel donde nosotros estábamos, que cada vez que salía el ómnibus a entrenar, ella estaba con una bandera de Uruguay. Después empezó a sumar carteles, y un día fuimos a llevarle unos obsequios y eso, y en contrapartida ella un día trajo un libro con fotos de Sudáfrica, me lo obsequió, y dentro puso una fotografía de ella y de la mamá, y habló de esto, hablaba de reward, creo que se dice, sí, recompensa en inglés, y hablaba de eso, de las dificultades que muchas veces hay cuando se hace un emprendimiento. Es en lo único que podemos poner la concentración, sobre todo en el fútbol, donde rigen tantos imponderables, tantas casualidades, tantas cosas no previstas, que tenemos que concentrarnos, en el caso de los entrenadores, en lo que le podemos dar a los futbolistas para que ellos vayan muy apoyados. No sabemos cómo avanzaría el partido antes de jugarlo. Tenemos nuestras esperanzas, nuestras expectativas, pero nos quedamos en eso. Y creo que también es un mensaje en que no todo está mal cuando no se consigue el resultado esperado. Si ahí hablamos del éxito, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el éxito para Tavares? Eso depende de los objetivos que uno se haya trazado. Generalmente para los demás y en el deporte es el resultado la mayoría de las veces. Y aunque no sea tan así, muchas veces el resultado le pone determinado color a todo lo que se hizo, y hace que las evaluaciones sean diferentes según suceda una cosa o la otra. Eso es así, no tiene discusión, pero es perverso, sobre todo en un país donde comparativamente quedamos siempre en tanta desventaja con otras realidades. Decir, como se decía en un tiempo de este país, acá no hay que festejar los segundos puestos, o si no se sale campeón no sirve de nada. Creo que, no sé si es un cambio cultural, pero creo que la gente joven ha hecho un clic en este país y ya hay otros tipos de valorización de la vida, otro tipo de conocimiento del mundo. Uno de los aspectos positivos de la globalización, la información llega muy rápido, está al alcance de la mano, y eso hace, para el que esté interesado, que sea más fácil saber o aproximarse lo más posible a cuál es la verdadera realidad del Uruguay. El camino es la recompensa. En el maestro Tavares, jugador de fútbol profesional, bueno, maestro primero, pero después vamos a ir al maestro, que trasciende todo, me parece. El maestro trasciende todo. El rol, ¿no? Sí. Qué Danubio, que Wander, que dirigir en Italia el Cagliari, el Boca, Peñarol, digo en cualquier orden, ¿no? Y eso fue el camino. Sin esa experiencia, ¿hubiese sido lo mismo? No. Siempre ya lo tengo como un latiguillo. En un día de maestro, yo trabajaba como estudiante de práctica en una escuela y
estaba en un sexto año y los niños me regalaron un libro, me acuerdo, La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Y me pusieron una frase de Julian Huxley, el filósofo, y decía: la experiencia no es lo que le pasa al hombre, sino lo que el hombre hace con las cosas que le suceden. Y yo siempre he tenido muy en cuenta eso y he tratado de capitalizar las experiencias, sobre todo de las derrotas o los fracasos, como se le quiera llamar, que son los que más enseñan. Son los menos traicioneros, los menos engañosos. El éxito es más complicado. Hacia el ego, ¿no? Exacto. Siempre lo acaricia el ego y somos humanos. Entonces hay que estar prevenido contra todas estas cosas. Y yo muchas cosas de experiencias anteriores y concretamente a nivel de selección traté de capitalizarlas, y en algunas de ellas he quedado satisfecho con las decisiones que me sugerían esas experiencias anteriores, ¿no? Por ejemplo, con la preparación que hicimos para este mundial, que fue muy diferente a la de aquel tiempo, que yo apenas 43 años. Ahora uno tiene 20 años más, y aunque el tango dice que 20 años no es nada, no es así. No es nada. ¿Qué es el pasaje del tiempo? Y bueno, en primer lugar, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos. ¿Viejos porque o más el tiempo sabios? pasa. Bueno, sí, en sociedades occidentales que no tienen la reverencia que se tiene por las personas que han vivido mucho tiempo, como en otras culturas, sobre todo las orientales. Acá estamos tratando de, inclusive hasta las reglamentaciones, la legislación a veces lleva a eso, de que cuando una persona tiene determinada edad ya no trabaje. Y bueno, no tener nada que hacer, no tener metas, no seguir viviendo, es empezarse a morir sin hacer nada. Entonces, es todo muy relativo. La experiencia, aunque como dije, no es absolutamente relacionada con el tiempo, tiene bastante que ver con él, sobre todo si uno es medianamente reflexivo. ¿Hay alguna condición, actitud, aptitud de Tavares, característica que a Tavares no le guste mucho de sí mismo? Y soy poco conversador, que a veces es necesario. Cuando estoy frente a un grupo, no tengo ese tipo de problemas, pero sí, en cuanto soy muy precavido con las relaciones, no es que las rechace, pero creo que cada uno debe cumplir su rol, y a veces creo en el fondo, que a veces me pongo a reflexionar y me pregunto si no estaré exagerando en esto, ¿no? ¿Y qué dice? Y bueno, más o menos sí, así, pero hay veces que la realidad a uno le hace participar de los afectos más allá de que mantenga su rol, así que sobre todo en esta experiencia del Mundial creo que he encontrado la respuesta, ¿no? No hay que andar buscando intimidades por lo menos con un grupo de futbolistas, pero tampoco hay que rechazar el afecto que produce las experiencias comunes. Y creo que lo hemos hecho así, todos lo hemos entendido. Muy frecuentemente uno escucha a los entendidos del fútbol, entre los que me encuentro, porque soy uno de los 3.200.000 uruguayas, que Tavares hace una elección de los jugadores, sobre todo para esta selección, donde pesa más en el proyecto las condiciones humanas y no exclusivamente las deportivas. Y se pone el ejemplo de Cebolla y de muchos, ¿no? ¿Qué tiene en cuenta Tavares? Debe ser difícil, debe ser la tarea más difícil, ¿no? Esa, dejar sí a unos, a otros, tiene condiciones futbolísticas y me sirve, pero tiene otras que valoro. No, yo no lo considero así. El gran objetivo de un entrenador nacional tiene que ser descubrir para el equipo nacional a los mejores futbolistas. Ahora, los mejores, no hay que quedarse en la subjetividad, porque es el gran secreto del poder de convocatoria que tiene el fútbol, es que cualquier opinión es válida y todos pueden discutir y hasta todos pueden tener razón en cierta parte.
pero cuando se trata de evaluar un futbolista, la expresión siempre es técnica, es lo que hace él con la pelota, con la comprensión del juego, pero también hay otros componentes que son exigencias, sobre todo del fútbol de estos días, que es algo que hemos tenido muy en cuenta para nuestro proyecto. Hay exigencias físicas. No basta con jugar bien si usted no lo hace durante los 90 minutos con eficiencia, yendo a los contactos con el rival con las mismas posibilidades, o corriendo con velocidades parecidas, o teniendo velocidad de decisión o de ejecución del gesto técnico también a nivel o mejor dicho, propias del alto nivel. Y después el componente psicológico, sobre todo el querer enfrentar dificultades, el tratar de jugar bien en los momentos que hay que jugar bien, donde es más difícil jugar bien. Entonces cuando algún jugador a mí me muestra eso, es parte del jugar bien, aunque para otros quizás el mejor sea otro, pero de todos esos componentes y algunos más, y sobre todo de, vamos a decir, su inserción grupal, su lugar en el grupo, si es líder, si es relegado, si es un mediador, todas esas cosas hay que saberlas. Y en este grupo, ya desde los inicios, por eso no es tanto mérito del cuerpo técnico, mostraron una capacidad muy especial para levantarse después de un revés. Nos pasó en la Copa América del 2007, el primer partido perdimos por goleada, jugamos horrible, nadie lo esperaba, y al segundo partido lo único que nos quedaba ganar para mantener una esperanza, y aunque fue 1-0 contra Bolivia, lo hicieron. Después que perdimos con Perú, el último de la eliminatoria, y vinimos ya con el agua al cuello, quedaba una esperanza, y pasaba por ganar afuera, y fueron y lo hicieron. Lo más difícil. Claro. Ganar afuera. Y vamos a una pausa, y eso me trae de la mano otra cosa. ¿Somos los uruguayos hijos del rigor? El seleccionado uruguayo tiene que tener presión para rendir. Lo de Chile fue una sinapsis, un resultado más, o el Uruguay los jugadores uruguayos necesitan ahí conquistar. Ya venimos. Maestro Tavares, yo le decía al final del bloque anterior, los uruguayos necesitamos presión. A veces siento en otras actividades que como somos hijos del rigor, como que cuando hay presión, cuando hay necesidad de triunfar, de mostrarse, qué sé yo, los uruguayos en el exterior, en general, capaz que aquí no lograron mucha cosa, en el exterior triunfan. Ahora vamos a la selección. Yo creo que va más allá de las nacionalidades, sea uruguayo, sea de cualquier país, y de la actividad que haga. La necesidad no se inventa. Si no hay necesidad de hacer algo, no hay motivación. Y la necesidad, o mejor dicho, la motivación tiene que ser intrínseca, tiene que ser algo significativo para la persona, que realmente vea que esté motivado para superar una dificultad y que signifique algo para él. Y está por encima de la motivación extrínseca, la que hay por afuera, que existe en el profesionalismo, que hay tanto premio por tal partido, o por clasificar ganamos tanto, pero yo creo más en la primera, porque es básica, y se puede dar como en el partido de Chile, más allá de que estos temas los hablamos antes del partido, sacamos a colación un libro de su invitado último, de Baliño, sí, que en un momento del libro dice que la semilla del fracaso está plantada en el éxito, y pone ejemplo de grandes empresas que no han sabido gestionar el éxito, no es que no tuviesen capacidad ni organización. Entonces, es hasta humano lo que nos ha pasado. No es un consuelo, pero le ha pasado a España, campeón del mundo, el mejor equipo del mundo, y los dos primeros amistosos que juega los pierde por goleada. Entonces, esa necesidad que va a llevar a la motivación va a aparecer, porque a nadie le gusta perder, a nadie le gusta pasar vergüenza, y bueno, a veces es sabio no esperar a que suceda algo para hacer las cosas, pero no es fácil en el deporte. Si a usted le suma eso, encontrarse en un partido con Chile, me refiero al rival, que tenía toda esa necesidad y la motivación, y se vio una gran diferencia de
no digo tanto de actitud, pero sí cada vez que va una pelota dividida o en determinados esfuerzos. Nosotros, hasta ahora, por lo que hemos mostrado con esta selección, más allá de que no lo establecemos como un techo, estamos para hacerle los partidos difíciles a los rivales poderosos, pero no estamos en condiciones de ir a imponerle cosas, o por lo menos, en mi modesta opinión, decir yo me preocupo solo por mi equipo y no me preocupo del otro. En Copa América y en el Mundial, sobre todo, cuando pudimos estudiar bien al rival, saber cómo le íbamos a jugar, prepararnos con tiempo, ahí apareció el equipo que yo espero que aparezca en las instancias importantes. Sí, sí, ¿la garra charrúa es un invento? Y bueno, usted sabe que si nos ponemos a leer yo que sé, a Pío Ugarte, que me parece que es la autoridad en cuanto a los charrúas, y nos dice de cómo eran, famoso. Es muy difícil asociarlos con lo que somos ahora, racial y socialmente. Pero son antecedentes históricos en el sentido que han vivido en este territorio, y quizás en una asociación de ideas, esta etnia que se caracterizó tanto por, a veces por preferir morir antes de ser esclavizado, lo han asociado con la rebeldía que a veces han ido estos uruguayos ya descendientes de inmigrantes europeos o africanos con otra característica racial, esa rebeldía de no dejarse vencer y de ir a imponer cosas y conquistar hazañas, como ocurrió en la primera mitad del siglo XX. Por ahí puede venir lo de charrúa. Lo de garra es el temperamento, la clase, la actitud, pero la otra vez muchos mensajes que recibimos a la palabra garra charrúa, algunas personas le ponían adelante el adjetivo verdadera garra charrúa, para diferenciarla de otra que a veces nos hizo confundir, y que estaba generada por la impotencia, por no respetar las reglas, y bueno, y dándole lugar a cosas por las que ya no se gana más. Ahora se gana o se pierde si se juega mejor que el rival. Estuvimos cerca de llegar a la semifinal, ¿no? Yo creo que la idea era llegar a la final. Teníamos muy claro que tanto contra el rival que nos tocó como cualquiera de los otros dos que nos podía haber tocado, Alemania o España, eran partidos que tenían que ser sin errores. Y nosotros en esos partidos recibimos goles que no habíamos recibido en los partidos anteriores. Goles de lo que yo le llamo evitables. Y más allá de que hicimos 4 goles en esos 2 partidos, no nos dio para conseguir el resultado que queríamos, pero también... ¿Fue casualidad que no se pudiera ganar frente a los europeos? ¿Hay una diferencia futbolística a favor de ellos? Sí, pero no es que no se le pueda... Creo que demostramos también, más allá de que no le pudimos ganar, que le podemos hacer partido. Sí, y que por momentos los ponemos poder en dificultades, como lo hicimos. Pero, por ejemplo, decía Valdano que todos los países europeos que han ganado la Copa del Mundo son los de mayor población en Europa. Y ahora se sumó el país que lo sigue en población, que es España. O sea, Inglaterra, Alemania, Francia y ahora España. Sí, ¿no? e Italia. Italia. Y ahora el quinto es España. Y bueno, y decía Valdano que lo de Uruguay es de leyenda, es mítico, porque él, que maneja todas estas cosas, porque él es director deportivo de uno de los principales equipos del mundo, si no el que más. Y sabe cómo se maneja los derechos de televisión, el merchandising, el marketing, la venta de abonos, la sponsorización, y todo eso está muy relacionado con las poblaciones. No solo la cantidad de gente que puede jugar al fútbol profesionalmente, sino la cantidad de clientes que tiene el fútbol. Nosotros no los tenemos. Entonces el otro día vienen de una revista sueca, que a mí me llamó la atención. Yo le explicaba a usted que no estoy dando muchas entrevistas, no porque no quiera, sino porque son tantas, que tengo que pensar bien cuál es el orden de prioridad. Aula, maestro. Claro. O dedicarme a otra cosa. No, eso jamás. Y bueno, y yo le pregunté, ¿y por qué vino hasta acá a hacer la nota? Dice, porque en Suecia, que no clasificó para el Mundial,
empezaron las cosas que decimos acá cuando no clasificamos, claro, que hay que hacer la reestructura, hay que cambiar todo. Y ellos, dice, una de las principales causas para la no clasificación es que tenían poca población, tenían solo 9 millones de habitantes. Entonces el periodista vino a un lugar donde hay menos población, claro, y que entramos en el cuarto lugar. Y la población uruguaya es equivalente al número de jugadores en Brasil. Sí. Y sí, yo creo que esa es la comparación más fuerte. Sí. Más fuerte. 3 millones de jugadores en Brasil, 3 millones de habitantes. Sí, y en el exterior esas cosas se consideran. De hecho, ahora yo la semana Por eso esto es una hazaña. Sí, sí. Y al interior es una hazaña, para nosotros es una hazaña, porque generalmente se viva al conjunto, al equipo, a los jugadores, pero en este caso el maestro Tavares era un integrante más, y eso lo decide la población, eso lo decide la masa, eso no lo decide solo los medios de comunicación, que en suma fueron atrás de los resultados, no fueron antes, fueron atrás sorprendidos también de los resultados. Entonces, un maestro Tavares Vivado que por miles de personas, el maestro no se va, ¿cómo repercute eso? No quiero decir lo que yo pienso, pero para mí es muy fuerte. Sí, a mí nunca me había pasado en este país ni medianamente un reconocimiento así. Siempre entré, como entramos todos, sí, en la discusión de que a algunos les gusta cómo dirigimos, otros no, algunos tienen simpatía, otros no. Pero ahora se dio que hubo evidentemente un reconocimiento, porque después del Mundial, cuando empecé a salir a la calle, al tercer día entré a un lugar de comida ahí con mi esposa a buscar algo, y la gente que estaba comiendo se pararon todos y empezaron a aplaudir. Yo me moría de vergüenza, pero se lo digo como cosas raras, o niños de 6 o 7 años que vienen permanentemente. Ayer, estos días, digo, en la cancha de Liverpool, sí, cuando fui a ver a la sub-20, vienen chiquilines de edad y va al fútbol a sacarse fotos y a pedir autógrafos. Y bueno, eso es una cosa que me regocija por las vivencias que van a tener esos niños, que los van a acompañar toda la vida, y cuando tengan la edad que tiene uno, como todos los que tenemos cierta edad, vemos mucho más nítidas las cosas de la niñez que las que nos pasaron hace unos años. Claro. Y ellos van a tener esto, que yo ya lo había visto cuando jugamos el último partido acá de la clasificación, que fue contra Costa Rica. Camino al estadio, había visto tantos niños y con tanta pasión, que yo decía, tenemos que ganar, porque esta pasión pasa en Uruguay y en muy pocos países del mundo. Y estos niños necesitan vivir algo, no que los padres le cuentan de otra época en que Uruguay ganaba. Todavía no ganamos, ni me comparo ni medianamente con aquellas grandes glorias, pero creo que demostramos que en estos momentos tan difíciles, en que el mundo actual es mucho menos propicio para un protagonismo como el de otras épocas, hicimos el esfuerzo, y a través de ese esfuerzo se vieron muchas cosas en que la gente se sintió reconocida. ¿Maestro o director técnico? Yo tengo las dos cosas en el pasaporte. Lo sé. Entrenador de fútbol y maestro. ¿Y por qué maestro? Y maestro porque ejercí como maestro de escuela. No, digo, ¿qué decide a Tavares? ¿Por qué? Y bueno, fue en donde terminaron todas las dudas vocacionales que pueda tener alguien que quería estudiar y que le exigían, a través de mi madre sobre todo, que uno estudiase. ¿Era la carrera más corta o fue vocacional? Era el Paseo Colón, le decían, ¿se acuerdan? Donde iban los que tenían perdida la fe. Yo también intenté en otra carrera, que fue la abogacía, cursé un año, pero me di cuenta que no era lo mío, porque las condiciones casi individuales en que se debía seguir la carrera, llegar temprano a determinados salones para tener acceso a ellos, sino verlo del pasillo. Sí, me acuerdo de las clases de Derecho Romano del profesor Rossi. Y bueno, después vi que no hacía eso y me pareció algo vinculado a las personas. Primero pensé en un profesorado, a mí me gusta mucho la historia, la filosofía, pero después, por circunstancias, intenté en el magisterio. Y no me arrepiento, porque el contacto con los niños, como me lo han dicho grandes maestros que he tenido como profesores, hace aprender mucho. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? ¿En quién le da cuerda al mundo? Estamos con el maestro Tavares. ¿Con qué personaje histórico se identifica? No sé. A mí me gusta mucho
la música y leo mucho sobre músicos, inclusive sobre autores de la música popular. Son historias de vida que me importan, sí, me interesan. Y después hay personajes históricos que son subyugantes, ¿no? Artigas para mí. Artigas. Es subyugante, tiene muchos misterios y yo qué sé. Y está abierto a todas las reflexiones, a todas las posturas, a todas las interpretaciones. Un proyecto integrador. Sí. Y es un proyecto integrador que tiene mucho que ver, guardando las distancias, con el proyecto integrador y desarrollo. Guardando la distancia. ¿No, Tavares? En el caso de Artigas hubo que despojarse un poco de la Artigas de mármol, como decía Badí en uno de esos libros, que fue el que se creó más que nada como símbolo que como constructor de un ideario. Pero grandes historiadores uruguayos, grandes investigadores han rescatado el Artigas verdadero. Que quería la integración latinoamericana, que esto no era... Exactamente, y eso es lo que nos tiene que quedar y tiene que ser un motivo de orgullo y tenemos que informarlo para defender eso, porque muchas veces se dice Artigas era tal y tal cual cosa y si no lo estudiamos no sabemos si realmente era o no era. ¿Quién defiende el proyecto Tavares más que Tavares? Digo, con relacionamiento con la AUF y el grupo de trabajo, hay gente que está convencida, no del proyecto Tavares, sino de que tenemos que tener una actualización hacia lo que es la realidad del fútbol mundial en este momento. Pero también tenemos que luchar, no nosotros, sino también todos los que estamos en el fútbol, con ciertos rasgos culturales que hay, que hace que, por ejemplo, algunas organizaciones institucionales de clubes, algunas canchas, algunas maneras de proceder, no son muy diferentes a la de esa mitad primera del siglo XX, donde ganamos tantas cosas. Usted no precisa ir a Europa para comparar, va a Chile y ve que es una realidad distinta. ¿Entorpecen? No es entorpece que no sean actualizados. Por ejemplo, un régimen profesional tiene que tener muy claro los aspectos presupuestales, cuáles son los ingresos, cuáles son las fuentes de esos ingresos, cuáles son los gastos, pero además tener conciencia de que ningún profesionalismo se sostiene solo con las entradas de la gente que va al fútbol, ni aún los que tienen mucha población, sino que hay otros actores que cada vez ven en el fútbol una vidriera muy importante para poner ciertas cosas. Y yo creo que en el caso de la selección uruguaya tenemos una marca con perfiles muy definidos en donde se podría apostar a que esos aportes, esas inversiones puedan servir no solo para que compita la selección mayor, sino también para formar las bases de los futbolistas que van a integrar esa selección mayor y paralelamente con eso o contemporáneamente para darle un efecto social al fútbol, que jueguen. ¿Cómo se lo imagina eso? Y yo creo que tenemos que dar el paso de que no nos tenemos que acordar del fútbol solamente cuando hay festejos, sino que al fútbol hay que reconocerlo como que es una parte muy importante de la identidad de los uruguayos. Lo sentimos, somos uno de los países de mayor cultura futbolística que hay en el mundo. Esa pasión se transmite de padres a hijos. Las cosas que suceden en el fútbol generan determinados sentimientos. Ahora fui a ver a la Sub-20 contra Argentina y todos los chicos que su mamá llevaron ahí a pasar una linda tarde de Belvedere estaban todos con camisetas de Uruguay. Y hace unos meses no era así. No era así, porque las camisetas lindas ocurren en todos lados, pero ahora tienen un significado. Usted viaja por el mundo y va a sorprender, y se ha sorprendido, que la gente usa la marca Uruguay en el mundo entero, y esto está pasando desde hace un tiempito nomás. Bueno, sí, y eso puede ser importante para el país. Ya no la camiseta, sino Uruguay, la leyenda Uruguay. Y eso tiene que ser para el país. Pero yo creo que hay una verdad que puede ser discutible, pero yo me animo a polemizar con quien guste, de que hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Eso es una verdad. Pero el fútbol es de las pocas cosas que le abre la puerta a esas cosas más importantes. Proyecto social
político suyo, de toda su vida, sus ideales, ¿se han transformado o se han retroalimentado con esto del fútbol? ¿O buscan en un momento expresarse juntos? Bueno, yo recién estuve en esto de las estrategias del fútbol cuando fui entrenador. Podría tener alguna reflexión cuando era futbolista, pero no es lo mismo. Y como todas las personas, soy producto de la época o las épocas en que viví. Yo viví el 68, viví el Mayo francés, viví todos los sucesos acá de la predictadura. Fui uno de los que sufrió la dictadura y la bancó. Otros la bancaron a otra manera, de una manera que a uno le causa admiración. Uno quizás no tuvo esa virtud o esas circunstancias, pero acá adentro la resistencia. Se me fueron afirmando muchas cosas, y eso creo que, salvando las distancias, ahora lo hago en el fútbol. Yo creo que es elogioso decir de una persona, es una persona de convicciones, y cuando se dice eso, esa persona tiene la obligación de tenerlas y de defenderlas, y a veces hasta cambiarlas o evolucionar con ellas si lo convencen o la propia realidad se lo demuestra. Pero he tratado de no ser, vamos a decir, demasiado drástico, no ser sectario, y creo que en el estilo de conducción siempre he tratado de defender eso, y ahora lo he acentuado más. Quizás escucho más que antes. Qué diferencia, ¿no? Sí. Me parece que es además reconocer la capacidad de las personas que uno tiene alrededor, pero además poner a prueba qué le está dejando uno a esas personas, ¿no? ¿Y del seleccionado a quién escuchaba más? A de los futbolistas, y bueno, a todos por igual, porque yo quizás con lo que conversaba más a solas eran con los que tienen menos posiciones de liderazgo, pero por cosas que no diría triviales, pero cosas comunes. ¿Cómo está tu hijita? O ¿cómo está tu esposa que está embarazada? O hablar de alguna cosa, o precisas un abogado para hacerle una demanda a peluquero por ese corte de pelo que te hiciste, y esas cosas que hace. Bueno, pero después por asunto del equipo, con los que ejercen el liderazgo. El capitán es uno de los líderes, pero hay otros, ¿no? Abreu, Scotti, Eguren, generalmente los jugadores de más edad, los más maduros. Forlán, que no tenía esa actitud al inicio de nuestra relación, pero que ya dentro de la eliminatoria, y ni que hablar en el Mundial, tomó esas actitudes de liderazgo futbolístico, que creo que más allá de que él ha conquistado muchas cosas, significan también un crecimiento personal. ¿Cuál es la frase que más repite Tavares? En el fútbol, una de Juan López, el entrenador uruguayo de 1950. Sí. Que le voy a contar antes de decirle la frase, que fue tomada por la Asociación de Árbitros Argentinos, que una vez me dieron un premio a la Caballerosidad Deportiva cuando yo estaba en Boca, y estaba la misma frase. Dice: nadie es mejor que todos juntos. Y en el fútbol me parece que es una gran verdad. ¿Cuál sería una buena mentira para usted? Y aquellas que se llaman piadosas, o no agredir con la verdad. Por eso que le decía, a veces uno puede ser demasiado frontal o drástico, con la excusa de defender determinados valores y principios. Pero se pueden decir las cosas, se pueden contemplar todos los aspectos sin necesidad de renunciar interiormente a nada. Entonces, no es necesario ser un kamikaze para tener principios, ¿no? ¿Cómo le gustaría morir? Y viviendo. Viviendo. Viviendo en el sentido de haciendo cosas. Siempre proyectos. Bueno, por lo menos pensando, o estar ahí sacando una ramita seca de un arbusto y pensando, que lo he hecho mucho. Usted sabe que a mí me gusta la jardinería, sí, y me ha ayudado muchísimo. Y siempre recuerdo la película de Peter Sellers, Desde el jardín, que a él le hacían preguntas de mucho nivel y muy abarcativas, y él contestaba con su experiencia del jardín, y muchas veces daba respuestas. Sí.
Y la vida, porque en la entonces, naturaleza se encuentran muchas respuestas a cosas de la vida, ¿no? Y en la jardinería también, pero sería para hablar. No, tocó un tema para mí interesantísimo, ¿no? La vida. Sí, sí, sí. La evolución. La vida más allá de lo que estamos en algún momento en el mundo. Hay muchos seres vivos que nos anteceden y que van a seguir después de nosotros. La mayoría de ellos en el reino vegetal. ¿Quién ¿no? lo acompaña? ¿Quién lo acompaña? De los que no están, de los que no están. De los que no están visibles, ¿quién lo acompaña? Digo, desde acá, desde de los que se fueron. De los que se fueron, antes. Y bueno, Miguel Ángel. ¿Buonarroti? No, es un primo hermano. Ah. Pero Miguel Ángel niño, en los barrios siempre hay un niño que es el mejor. El que juega bien a todo y el mejor por ser líder, por ser solidario. Yo lo tuve en el caso de mi primo. Cuando era niñez recuerdo eso y me recuerdo con él con la niñez. Después, yo tengo una manera de pensar, la niñez que recuerdo es la que uno evoca, pero no lo que uno va a buscar en las cosas y en otras personas, aunque sean las mismas que uno tuvo en la niñez, ya no somos los mismos. Una vez eso me lo dijo Julio Varela, que lo vi 2 o 3 veces, pero una vez hablando de los futbolistas del exterior, me dijo: dicen que extrañan a los amigos, al barrio, todo. Dice, es todo mentira. Y yo me sorprendí, digo, ¿cómo todo mentira? Dice, sí, es todo mentira. ¿Sabe lo que extraña? La juventud. Y eso nunca lo van a poder volver a tener. Y para mí me quedó como una verdad de una persona que no terminó la escuela primaria. Un filósofo. Exactamente. Un filósofo de la vida. Pero aprendí algo de él, pese a que lo vi 2 o 3 veces en mi vida. Y bueno, he sido así. Quizás alguna gente lo critique como que uno se desapega personalmente de personas que han compartido otras épocas. No lo hago desprofeso, pero tampoco quedo sujeto a ellos, sobre todo si uno lo ha dejado de ver después de mucho tiempo. Generalmente no somos los mismos. En el barrio que yo nací, trato de no pasar porque no es lo mismo. Hay algunas casas que todavía están, muy pocas, pero falta lo otro, lo que Julio Varela decía que ya desapareció. 2014. 2014, ojalá que clasifiquemos para el Mundial de Brasil, que va a ser muy difícil, como lo ha sido siempre para los uruguayos. No ahora, cuando Uruguay disputó su primera eliminatoria, después de ese medio siglo glorioso, cuyo invicto en competiciones de FIFA terminó en 1954, cuando perdió primero con Hungría y el siguiente partido con Austria. En el 1958 jugó la primera eliminatoria y no clasificó Uruguay, con una generación de futbolistas que eran inmediatamente posteriores a esos grandes, porque ahí ya estaba cambiando el mundo. Y después nos mantuvimos a nivel de clubes porque esta plaza fue poderosa económicamente a fines de los 70, de los 60, perdón, de los 70, el Peñarol del 66, Nacional del 71, venían jugadores. Nacional trajo a Artime desde Palmeiras, lo compró. Ahora es impensable eso. Ahora está más difícil la cosa. Entonces, en todas esas cosas uno piensa cuando reflexiona sobre el fútbol. Y bueno, hay cosas que se han terminado y hay cosas que hay que hacerlas de nuevo. ¿Está dispuesto? Yo sí, pero no por un interés altruista. No soy la Madre Teresa, por la sencilla razón de que hay cosas, determinados desafíos que solo los puedo encontrar en la selección de Uruguay. En otro equipo uno dirige jugadores, puede ganar, puede perder, pero hay ciertas cosas para uno mismo que solo están acá. Y los futbolistas de la selección saben eso, por eso tienen esa adhesión a la selección. Ellos en sus clubes tienen sus contratos profesionales, juegan, se deben a ellos, tienen que rendir, pero ninguno de esos clubes pueden encontrar satisfacciones como por ejemplo la del 13 de julio, después de regresar del Mundial. Empezamos tuteando, nos terminamos de usted. Bueno, pero al aire hay que yo mantener ofreciendo la mano, formas. no sé si su señora es muy celosa. Y no sé, habría que preguntarle. Bueno, Lo normal. No se preocupe, normal. Mi marido no es celoso. Una alegría grande. Para mí también.